Saludo para todos y todas. En este momento voy a grabar este video sobre series de potencia y vamos a particularizar de las series de potencia el polinomio de Taylor. Entonces voy a hablar un poco de las series de potencia, donde tenemos esta serie de potencia que me dice suma desde 0 hasta infinito de Cn que multiplica x menos a elevado a la n. Entonces, esta suma infinita me está diciendo que n es el grado del polinomio, a es el número donde está centrado la serie. Entonces, este sería la serie sería centrada en a. En el caso cuando no está centrada en a, y Cn es el conjunto de coeficientes de la serie de potencia. Si hubiese sido a 0, entonces la serie me hubiese quedado de esta forma, hasta el infinito de Cn de x a la n, si esto hubiese sido 0. Entonces aquí estuviera centrada en 0. Bueno, en el caso cuando tenemos esta serie y no tenemos, y la constante y este coeficiente va a ser 1 en toda la serie. O sea, este 1 es constante y hubiese sido elevado a la n, donde Cn hubiese sido 1. Entonces nos hubiera quedado x a la 0 más x a la 1 más x a la 2 más x a la 3 y la suma continúa. Miremos que esta sumatoria, esto me va a dar 1 más x a la 2 más x a la 3 más, y este vendría a ser una serie geométrica. ¿Por qué serie geométrica? Porque la razón es x. ¿Por qué? Si yo cojo el sucesor y lo divido en el antecesor, siempre me va a dar el mismo valor. X a la 2 dividido x, dividido el sucesor, me va a dar x. Sucesor x a la 3 dividido antecesor x a la 2, me va a dar x. Entonces, x vendría a ser la razón. Entonces, R es igual a x. Entonces, para que sea serie geométrica y para que sea convergente, ¿qué debo de hacer? Para que sea convergente y la suma exista, x, valor absoluto de x, menor a 1. Y esto me está diciendo que los valores de la razón deben de estar entre menos 1 y 1. Para que pueda converger. Y si esto converge, quiere decir que esta suma, esto es igual a ¿qué? Al primer término dividido 1 menos r, que es la razón, está entre menos 1 y 1. O sea que entre menos 1 y 1 hay infinitas fracciones. ¿Y cuál sería la suma de esta serie? Sería el primer término, que es a, que es 1, dividido 1 menos la razón, que es x. Esta sería la sumatoria de esta serie geométrica. Bueno, entonces ya mirando el grado, está centrado. Esta es una serie que va de serie de términos variables. Cuando x ya toma valores se llama serie de términos constantes, cuando ya x sería un número. Bueno, ahorita yo voy a centrarme en esta serie.
Y de esta serie vamos a llegar a cómo, de esta serie geométrica, de esta serie de potencia, vamos a mirar cómo llevarla a la serie, al polinomio de Taylor. Entonces, voy a hallar unos términos. Entonces aquí sería c sub 0 que multiplica x menos a la 0 más c sub 1 que multiplica x menos a la 1 más c sub 2 que multiplica x menos a la 2 más c sub 3 que multiplica x menos a la 3 más c sub 4 que multiplica x menos a la 4. Y esta suma continúa la suma, es una suma infinita. Bueno, entonces de acá yo voy a hacer lo siguiente. Para llevar cada expresión de estas, cada término, lo vamos a llamar función potencia. ¿Por qué? En el caso cuando estamos hablando de f de x igual a x a la 2, estamos hablando de esta función potencia. ¿Cómo se puede modelar? Sé cuánto vale 1, x y está centrada en 0 y a la 2. Esto es lo mismo que x a la 2. Bueno, entonces ya sabemos que cada término la vamos a llamar función potencia. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Para que esa función potencia, esa función que voy a nombrar la serie de potencia, va a ser igual al polinomio de Taylor de x más el resto de nx. Entonces, para yo modelar esto a esta función, tenemos que tomar límite a ambos lados. Entonces, si yo tomo límite a ambos lados, esto me va a quedar límite cuando n tiende a infinito de f de x va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de Pnx. El límite de la suma es igual a la suma por separado. Entonces límite cuando n tiende a infinito de Rn a la x, de Rnx. Entonces miramos que esto de f de x es constante. Entonces sería la función va a ser igual. Entonces este es una suma parcial. Este polinomio es una suma parcial. Es una serie y es un polinomio de grado n, entonces este quedaría allí así porque ese es el que estamos tomando acá. Entonces me quedaría así, y para que esa función sea igual al polinomio, a esa suma, este polinomio, entonces esto debe ser igual a 0, que el resto me dé 0 para que la función sea como la serie de Taylor. Entonces acá vamos a dejarla de esta forma y nombramos la función así, y podemos decir que f de x va a ser igual a c sub 0 x menos a la 0, eso me da 1. Entonces esto me da 1, y 1 por c sub 0 me da c sub 0, más c sub 1 x menos a la 1 más c sub 2 x menos a la 2 más c sub 3 x menos a la 3 y más c sub 4 lo va a hallar hasta el cuarto término, y esto continúa, más términos hasta el infinito. Bueno, entonces acá yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a reemplazar para que el objetivo de la serie de potencia nos interesa para cuáles valores de x la serie
converge, para que sea convergente. Entonces, para que acá esta sea convergente, es evidente que si x vale igual a, si yo reemplazo a acá en esta función, me va a quedar que f de a va a ser igual a, si reemplazo a acá, me va a dar 0, acá me va a dar 0, 0, 0, todos los términos en adelante me va a dar 0. Entonces este c sub 0 va a converger en c sub 0, este sería f de a. Entonces yo voy a borrar acá y voy copiando el polinomio. Entonces f de x, el polinomio de Taylor en función, me va a quedar que c sub 0 va a ser f de a, que es el primer término que tenemos acá de la serie de potencia. Ya la estamos modelando a la serie de Taylor. Ahora yo voy a coger esa función y la voy a derivar. Voy a hacer la primera derivada. Es la primera derivada con respecto a x me va a dar que la derivada de una constante es 0, derivada con respecto a x es 1, por c sub 1 me va a dar c sub 1, más la derivada de este 2c sub 2 que multiplica x menos a, y a este 2 le resto 1, me va a quedar a la 1, más este 3 pasa a multiplicar, 3 sub 3 que multiplica x menos a este 3 le resto 1 y me quedaría a la 2, más acá me quedaría 4, acá continúa 4, me quedaría 4c sub 4 que multiplica x menos 4, a este 4 le resto 1 y me quedaría la 3. Y esta suma continúa hasta el infinito. Entonces, seguimos viendo que si yo reemplazo x igual a a acá en f' de a, ¿qué me va a dar? Me va a quedar que f' de a va a ser igual a, me va a quedar f' de a va a ser igual a c1, porque todas estas me dan 0. Entonces yo reemplazo acá, entonces me daría ese c1 me va a dar f' de a que multiplica a x menos a. Listo. Otra cosita que yo quería mirar acá es que cuando yo hice la función, ahorita la miramos mejor para que la miremos con más. Ahorita, entonces acá yo hago la segunda derivada, voy a hallar la segunda derivada con respecto a x, es como esta misma función de la primera derivada, entonces me va a quedar la derivada de c sub 1 es 0, que es una constante, es un coeficiente, y acá la derivada de x es 1 por 2c2 de c sub 2, más 2 por 3 me daría 6 c sub 3, y la derivada interna de x menos a este 2 le resto 1 y la derivada de x es 1, por esto me sigue dando 6 c sub 3 por x menos a, más la derivada de este 3 por 4 12 c sub 4 que multiplica a x menos 4 y a este 3 le resto 1 y me quedaría la 2. Y esto sigue, continúa la segunda derivada en este punto. Y sin embargo, si volvemos y reemplazamos x igual a, me va a quedar que f, la derivada segunda, me va a quedar en a me va a quedar que esto me va a dar 0, 0, que me va a quedar lo último, va a converger en la segunda derivada, sería en 2c sub 2. Entonces acá, si yo despejo a c sub 2, acá podemos estar viendo que cuando nosotros hicimos, empieza acá, c2 va a ser igual a la segunda derivada dividido 2. Esto es c sub 2. Este sería c sub 2
Y entonces acá más reemplazo sec sub 2 y me da la segunda reemplazando a, y esto dividido 2, que multiplica a x menos a al cuadrado. Bueno, ahora vamos a hallar más, vamos a hallar la tercera derivada. Entonces cogemos acá, borramos esto, y la tercera derivada con respecto a x me va a quedar, entonces esto es constante, 2c sub 2 es una constante, eso me da 0, la derivada de esto me daría 6c sub 3, más la derivada de esto me daría 2 por 12, 24, c sub 4, me multiplica x menos 4 y a este 2 le resto 1. Entonces esto sigue hallándose las derivadas que hay de los términos que hay más hacia allá, de esos términos infinitos. Y sin embargo, si vuelvo a repetir x igual a a, ¿qué me va a quedar? Que esto me va a dar 0, y en la tercera derivada, cuando reemplazo a me va a quedar 6 c sub 3. Y entonces, si yo despejo a c sub 3, me va a quedar la tercera derivada reemplazando a sobre 6. Eso es c sub 3. Lo reemplazo acá. Entonces yo borro esto para colocar ese otro término. Voy a irme hasta el tercer término. Hasta el tercer término. Y me va a quedar que la tercera derivada en a dividido 6 que multiplica a x menos a la 3. Y esto continúa del polinomio de Taylor. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Como nosotros cuando hicimos la primitiva, cuando reemplazamos a inmediatamente en la función que teníamos ahorita, originalmente, nos quedó c sub 0. Y las enésimas derivadas, cuando reemplazamos a nos dio igual a ¿qué? A 1 por 2 por 3 y eso sucesivamente, n por cn. O sea que en el polinomio, el grado del polinomio se va repitiendo varias veces. Entonces, al hacer las respectivas derivadas llegando al término siguiente, esto nos quedó que es n factorial por cn por c sub n. Entonces acá nosotros podemos decir que cuando hicimos acá en f de a, f de a cuando fue la función, cuando fue 0 en a, esto nos quedó que fue el factorial de 0 por cn, que es c sub 0, que eso nos dio c sub 0, porque el factorial de 0 es 1. Bueno, ahorita cuando hicimos f', cuando derivamos por primera vez, o sea, la primera derivada, con respecto, reemplazando el punto en a, nos quedó acá. Nos quedó esta, que fue el factorial de 1 por C1. Y el factorial de 1 es 1. Por C1, C1. Que esto fue lo que hicimos acá. Cuando hicimos la segunda derivada, esto nos quedó factorial de 2 por C sub 2, que fue esto lo que hicimos acá. Esta de acá, la segunda. Que este 2 es este. Que este 2 lo podemos escribir como 2 factorial. 2 por 1, 2. Entonces, esto sería en la segunda derivada cuando reemplazamos el punto A.
Cuando hicimos la tercera derivada, cuando reemplazamos el punto A, cuando se anulaban los otros términos, nos quedó 3 factorial, nos quedó 6. Este 6 lo podemos escribir como 3 factorial, porque 6 nos va a dar 3, nos va a dar 1 por 2 y por 3, esto nos da 6. Entonces lo podemos escribir como 3 factorial de c sub 3, de ese coeficiente. Entonces miremos que todo esto tiene mucha relación con el polinomio de Taylor. Entonces de acá, de esto, lo que acabamos de concluir allí en ese comportamiento a medida que fuimos derivando la serie de potencia, podemos concluir que ya después nos va a quedar 4 factorial, luego 4 factorial por c sub 3, entonces ya que la cuarta derivada nos va a quedar en A, nos va a quedar 4 factorial c sub 4, la quinta nos va a quedar f, la quinta derivada nos va en A, reemplazar el punto, nos va a quedar 5 factorial por c sub 5, y así sucesivamente, infinitamente. Entonces, este es el modelo para poder hallar ese coeficiente de la serie, y ya sería el coeficiente de la serie de Taylor. Entonces, yo llego y despejo lo que pudimos concluir acá. Entonces, yo cojo y digo que las sucesivas derivadas al reemplazar en el punto A nos dio n factorial por cn. Despejo cn y cn va a ser igual a las sucesivas derivadas dividido n factorial. O sea que este cn lo reemplazo acá. Y ahí puedo concluir que hallé el polinomio de Taylor. Entonces yo puedo decir que la sumatoria desde n de 0 hasta el infinito, cn es las enésimas derivadas reemplazar en el punto, en n factorial, que es el coeficiente que multiplica x menos a elevado a la n. Este es el polinomio de Taylor de grado n. Podemos mirar que cómo podemos trabajar esto cuando nosotros tenemos una función seno, coseno, Euler, tenemos infinitas funciones. Si nosotros aplicamos la serie de potencia, el polinomio de Taylor, vamos a hallar una función aproximada a esa función original. O sea que cada vez que yo vaya aumentando un término más al polinomio de Taylor, yo voy a hallar una función que más se aproxime en ese punto que yo estoy haciendo esa otra aproximación de otra gráfica con respecto a la gráfica original. Puede ser seno, coseno, Euler, etc. Bueno, esta sería la fórmula. Un saludo para todos. Hasta luego. Bye bye.